crear solos al estilo Ritchie Blackmore. Te doy la bienvenida a este canal. Soy Sebastián Salinas y muchas gracias por ver este video. Esta semana vamos a intentar recrear un estilo de solo al estilo de Ritchie Blackmore, un legendario guitarrista de hard rock y heavy metal, guitarrista de Deep Purple y Rainbow, dos bandas muy importantes en el desarrollo del rock, y Ritchie podríamos considerar como una especie de enlace entre los guitarristas pentatónicos de los 70s y los guitarristas diatónicos de los 80s. Él fue pionero en implementar todas estas ideas neoclásicas al rock y al heavy metal con las escalas menores naturales, menores armónicas, arpegios. Implementó toda esta idea del estilo neoclásico en el metal. Si quieres aprender paso a paso todo sobre este estilo, te recomiendo mi libro Curso de guitarra al estilo metal neoclásico. Y también recuerda que si quieres aprovechar más esta lección y apoyar el canal, te dejo los archivos en PDF y Guitar Pro en Patreon. Ahora sí, trae tu guitarra y comencemos. Este es un backing track al estilo hard rock, muy parecido a los riffs de Deep Purple y Rainbow. Está a una velocidad bastante alta, unos 190 BPM. Vamos a empezar este solo al estilo Blackmore haciendo un bending de un tono bastante característico en su estilo. Te recomiendo utilizar una distorsión bastante clásica. Yo estoy usando una distorsión del tipo Marshall, no demasiado saturada y solo un poquito de reverb. Empezamos con este bend largo de un tono y después hacemos esta bajada, que es un lick característico de Ritchie Blackmore, en el cual él combina la escala pentatónica y escala de blues menor con el modo dórico. Estamos combinando la escala de blues de la menor y la escala de la dórica. A continuación vamos a hacer arpegios al estilo de Ritchie Blackmore en 3 cuerdas. Esto es muy común en el estilo de Deep Purple. Por ejemplo, canciones como Burn de Deep Purple utilizan mucho estos arpegios en 3 cuerdas. También muchas canciones de Rainbow, como Kill the King, por ejemplo. Y hacemos el arpegio de Do mayor con esta figura. Estoy haciendo la mecánica abajo, arriba, arriba. Y ahora hago la misma figura, el mismo lick, pero en el arpegio de Re mayor. Y ahora hago esta frase muy similar en la pentatónica de la menor, en el estilo de Ritchie cuando está tocando frases pentatónicas. Caemos ahora en la nota La de esta forma. Y ahora vamos a hacer un bend de un tono desde la nota Re hasta la nota Mi. Esto también es muy característico de Ritchie. Muy blues esta idea, este bending de un tono. Y ahora hago esta frase en la tercera cuerda, Sol, Sol sostenido, La. Este también lo saqué de Rainbow. Él hace, por ejemplo, mucho el riff. Y me pareció bueno tocar estas 3 notitas también en este lick. A continuación hacemos puramente en la escala pentatónica de La menor este lick que también hace mucho Ritchie, por ejemplo en la canción Burn de Deep Purple, esta especie de fraseos utilizando ligados. Y ahora hago la misma idea pero desde la tercera cuerda. Culminamos esta melodía cayendo en el La del traste 10 de la segunda cuerda con un slide. Hasta ahora todo va en un estilo bastante hard rock o blues rock. A partir de ahora vamos a ir dándole más vértigo a este solo. Vamos a implementar cosas características del estilo neoclásico como son los arpegios triada. Los arpegios son las notas de los acordes pero tocadas individualmente. Es algo que tocamos cantidad de veces en solos de guitarra icónicos como por ejemplo Highway Star, Burn de Deep Purple, Hotel California, The Final Countdown. Todas esas grandes canciones memorables tienen siempre una sección de arpegios y me pareció bueno implementarlos siguiendo la armonía del backing track donde vamos haciendo. La mecánica es pua,
pull off arriba, púa, pull off arriba, púa, pull off. Son 8 notas. Richie también suele tocar este lick haciéndolo en 3 cuerdas, por ejemplo así. Hace mucho esto en Rainbow y en Deep Purple. Entonces, sobre el acorde de la menor vamos a tocar el arpegio de la menor, la, do, mi. A continuación viene re menor y vamos a tocar el arpegio de re menor, re, fa, la, con el mismo motivo. Ahora, sobre el arpegio de re menor, viene sol mayor y vamos a hacer el arpegio, esta vez con sol mayor, sol, si, re, do mayor, do, mi, sol, hacemos el mismo motivo, fa mayor, de la misma manera hacemos fa, la, do, si bemol mayor, si bemol, re, fa, es el arpegio, y ahora voy a hacer el arpegio de mi sus 4, que sería mi, sol sostenido, la, y ahora el arpegio puro de mi mayor, mi, sol sostenido, si. En la segunda repetición de esta misma progresión armónica bastante neoclásica en cuartas, ya hemos hablado en este canal de la progresión en cuartas, es algo que viene desde la música barroca y clásica como Bach, Vivaldi, Händel. Si no sabes de esta progresión, te dejo este video para que lo veas sobre la progresión de cuartas. Es básicamente tocar, por ejemplo, la menor, luego vamos a su cuarto grado re menor, cuarto grado sol, cuarto grado do, fa, etc. Esto también aparece en canciones como Mr. Crowley de Ozzy, y también muchas de las baladas de Gary Moore utilizan siempre esta progresión muy musical. Esta vez voy a utilizar un lick rápido en semicorcheas y con alternate picking. Este lick lo tomé de la canción Highway Star de Deep Purple, donde Richie hace esto, pero en la primera cuerda. Y ahora vamos a hacer este lick siempre implicando los acordes de la progresión. Sobre la menor vamos a tocar la, si, do. Es decir, 2 de las notas de este lick van a tener sentido con el acorde de la menor. Repetimos la última nota de cada lick 2 veces, así quedaría el lick. Y exactamente el mismo lick lo hacemos en re menor, re, mi, fa. Sobre sol mayor vamos a hacer sol, la, si, si. Sobre do mayor, do, re, mi, do, re, mi. Sobre fa mayor, fa, sol, la. Sobre si bemol mayor, si bemol, do, re. Y ahora implementamos algo también muy característico y muy vertiginoso del estilo de Richie, que es la famosa nota pedal, que es tocar una nota al aire. Puede ser a veces una nota del aire o a veces una nota pulsada, pero esta vez es la primera cuerda al aire, y sobre el acorde de mi mayor vamos a ir jugando con la escala de la menor armónica, implicando ese sol sostenido que tiene el acorde de mi mayor, y así nos quedaría este lick. Tocamos una vez una nota pisada y tres veces la nota al aire. Finalizamos sobre la nota la del traste 17. Puedes finalizar de esta forma o simplemente hacer como un trémolo. Si te gustaría aprender en profundidad todo sobre este estilo, las técnicas, escalas, arpegios, licks que se usan en el estilo metal neoclásico que toca por ejemplo Malmsteen, entre otros grandes guitarristas, te recomiendo el libro que acabo de sacar por Amazon, que se llama Curso de guitarra eléctrica al estilo metal neoclásico. Es este mismo. Muchas gracias por ver este video, espero te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete y deja algún comentario o saludo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las escalas, modos, arpegios, técnicas, teoría
y todo esto que hablamos en este canal y que seguro te va a ser de mucha ayuda. Si quieres tener todos los libros en versión papel así como esta y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirla en amazon.com, y si estás en España tienes que pedirla en amazon.es. hacemos envíos a toda España. Eso fue todo por hoy, muchas gracias, recuerda suscribirte y te espero en el próximo video.